Estamos estudiando juntos el libro de Daniel, el capítulo 12, y vamos a dar inicio buscando en nuestras Biblias Daniel 12 y leyendo el capítulo completo. No es muy largo, es el capítulo más cortito del libro de Daniel, tiene 13 versículos. Así nos situamos. Anoche ya comenzamos el estudio y hoy vamos a continuar. Dice el versículo 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban, uno en pie al un lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se habrán cumplido. Y yo oí, dice Daniel, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Todo el capítulo 12 del libro de Daniel nos presenta las escenas finales de la historia de este mundo. Recuerden que es parte de una profecía continuada. Comienza en el capítulo 11 y el versículo 2, la explicación que le da Jesús a Daniel, y de ahí en adelante sigue toda la historia. Daniel, capítulo 11 y 12, es una profecía con lenguaje literal. Es como que Dios escribió la historia antes que aconteciera. Siglos antes está todo escrito, pero no se usan símbolos proféticos, se usa lenguaje directo, literal. Y anoche vimos un repaso de eso. Por eso al llegar al capítulo 12, que es parte de la misma profecía, hay una continuidad. Por eso el versículo 1 del capítulo 12 comienza diciendo: y en aquel tiempo se levantará Micael. En aquel tiempo se refiere justamente a los versículos que venimos leyendo en el capítulo 11 al final. La obra de el rey del norte en el tiempo del fin, la obra de ese poder que se habría de levantar para aplastar al pueblo de Dios, se levantaría para destruir a muchos. Y eso es lo que va a traer el gran tiempo de angustia. El nuevo período de dominio, esta vez dominio universal del rey del norte, que, como hemos aprendido, representa el poder político religioso romano.
Y ese poder llegaría hasta el mismo fin. Y terminaba diciendo el versículo 45, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Eso es Daniel 11:45. Y en aquel tiempo se levantará Miguel. Entonces, está hablando del tiempo de angustia y todo el capítulo 12 nos da una descripción de ese tiempo de angustia. Ahora, aquí en el capítulo 12 se mencionan períodos proféticos. Y como hemos aprendido, la mensajera del Señor dice que los períodos proféticos del libro de Daniel se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, la segunda venida. ¿Cuáles son pues esos períodos proféticos de Daniel 12? El primero es el mencionado en el versículo 6 y 7. Tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, 1260 días. El segundo periodo es Daniel 12, versículo 11, 1290 días. Y luego hay un tercer periodo, el más largo, mencionado en el versículo 12, 1335 días. Nosotros vimos que estos días son días literales, ya no son días proféticos, porque la profecía usa un lenguaje literal y porque no hay símbolos, entonces la Biblia se interpreta tal cual como fue escrita, a menos que haya símbolos proféticos, pero en este caso es una profecía literal. Ahora, si la mensajera del Señor dice los períodos proféticos del libro de Daniel que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, la segunda venida de Cristo, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán entonces. ¿Cuáles son esos periodos proféticos del libro de Daniel que se extienden justo hasta un poquito antes de la venida del Señor? Y anoche vimos nosotros que el libro de Daniel contiene 7 periodos proféticos. No los vamos a repasar, pero si ustedes se fijan, los primeros 4 ya se han cumplido, están en el pasado, en la historia. Los 7 tiempos de Nabucodonosor se cumplieron en la vida de él, los 7 años en que fue destituido del trono. Es un periodo profético, pero es literal, al igual como estamos viendo ahora en Daniel 12, que los días son literales. En ese caso decía 7 tiempos pasarán sobre él, sobre Nabucodonosor, y esos 7 tiempos son 7 años literales. El segundo periodo profético es los 1260 días simbólicos de Daniel 7:25. Tiempo, tiempos y medio tiempo, que son, como ustedes ven, 3 años y medio. Un tiempo son un año, 2 tiempos son 2 años y medio tiempo son 6 meses, haciendo un total de 1260 días que se transforman en años por ser profecía simbólica. Ese es el periodo que el cuerno pequeño iba a quebrantar a los santos del Altísimo, iba a hacer guerra contra Dios e iba a cambiar la ley de Dios. El periodo de supremacía papal es una profecía nuevamente simbólica, por lo tanto los días son simbólicos, cada día corresponde a un año. Eso se cumplió del año 538 al año 1798, está en el pasado. Bueno, habiendo visto esto, entonces vamos a avanzar. Anoche vimos que la llave maestra que abre la comprensión de los 3 periodos proféticos de Daniel 12 y de todos los demás periodos proféticos de la Biblia se encuentra en una cita del espíritu de profecía. Elena de White escribió en El conflicto de los siglos: el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Conflicto de los siglos 495. Aplicando esta llave podemos abrir, abrir todos los periodos proféticos, no solo del libro de Daniel, todos, sino también de la Biblia. En otras palabras, cada periodo profético comienza con una orden judicial o con una
orden ejecutiva o con una orden de parte de Dios, que es el soberano del universo. Una voz que se escucha de Dios o una voz de alguien que habla como representante de una nación en la tierra, la voz de una nación. Son sus leyes que establece, sus autoridades legislativas y judiciales. Anoche vimos un montón de ejemplos. Los 1260 años en el pasado comienzan con el decreto de Justiniano y terminan con el decreto de Napoleón, mandando a tomar prisionero el Papa y llevándolo a Francia. Son decretos judiciales o ejecutivos de una autoridad legislativa o judicial de una nación. Pero hay muchos otros ejemplos en la Biblia. Hay muchos otros ejemplos de periodos. Todo periodo profético en la Biblia, que es una profecía de tiempo, usted va a encontrar que Dios lo anuncia, ya sea con una voz de Él o con un acto judicial que sucede aquí en la tierra. No los vamos a repasar esta mañana otra vez, porque ya los vimos anoche, pero vimos todos. Por ejemplo, el año 27 de las 70 semanas, el final de las 69 semanas, la voz de Dios se escuchó en el cielo dando cumplimiento. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La voz de Dios se escuchó anunciando el cumplimiento de esa profecía. A la mitad de la semana, la muerte de Cristo fue una decisión de Caifás, el sumo sacerdote, la autoridad civil y religiosa máxima de la nación judía, diciendo: es mejor que muera un hombre y no que toda la nación caiga en la anarquía. Y así mandó a matar a Jesús. Una decisión judicial trajo el cumplimiento de esa profecía. En el año 34 nuevamente el Sanedrín toma una decisión para apedrear a Esteban. ¿Qué dicen con eso? No aceptamos al Mesías, ni a sus seguidores, ni a esta nueva religión, que era realmente el pueblo de Dios, el cumplimiento de las profecías. Pero la nación judía lo rechaza, mandando a apedrear a Esteban. Es una decisión del Sanedrín y con eso sellan su destino. Se acaba el pacto de Dios con la nación de Israel. Pero les puedo dar otra cantidad de ejemplos. Por ejemplo, la profecía de los 400 años que Dios le dio a Abraham. Comienza con la voz de Dios anunciando el pacto. Ten por cierto que a ti y a tu descendencia te daré esta tierra, y morarán en tierra ajena hasta que se cumplan los 400 años. Dios lo anuncia en voz audible en un momento del pacto. Le manda a Abraham a matar los animales, a separarlo entre dos, y una antorcha de fuego pasa entre medio, anunciando el inicio de los 400 años del pacto de Dios con Abraham para darle esa tierra. Al final de los 400 años, la Biblia dice: en el mismo día en que se cumplían los 400 años, Dios sacó a su pueblo de Israel de Egipto. ¿Y cómo? A través de un acto judicial. Dios, en su última plaga, mató a todos los primogénitos de Egipto. Un acto judicial de parte de Dios, anunciando así el cumplimiento que se había acabado. Y Dios rescata a los primogénitos, el pueblo de Israel, para sacarlos de la nación donde estaban esclavos en Egipto. Cada periodo profético, miren, el diluvio, los 120 años del diluvio, también comienza con una proclama de parte de Dios y termina con el juicio de Dios, con el diluvio. No hay un solo periodo profético, sea literal o sea simbólico en la Biblia, que no comience con una declaración, ya sea de Dios, de la corte celestial o de una nación aquí en la tierra, dando una proclama o un decreto ejecutivo o judicial, y terminan de la misma manera. ¿Por qué? Porque si Dios está dando una profecía de tiempo, Él quiere que la gente sepa que esa profecía se ha cumplido, y entonces Dios lo anuncia en la mayoría de los casos en forma audible, con una voz del cielo que lo anuncia. A menos que los hombres den el decreto, y ese decreto pues es público, es un decreto, una ley dada que se escribe, que se sella con el anillo, que se registra, y eso da cumplimiento a la profecía.
Así, los 3 periodos proféticos de Daniel 12 también se inician con una proclama, con un decreto y terminan de la misma manera. Todo esto que estoy pasando ya lo vimos anoche, así que lo acabo de mencionar. Era lo que estábamos viendo, las 7 semanas, las 62 semanas, la voz de Dios que dice: es mi hijo amado. A la mitad de la semana, una decisión de Caifás o del Sanedrín. Y en el año 34, nuevamente una decisión del Sanedrín. Todo está marcado por proclamas o decretos judiciales. ¿Ok? Y así comienzan y terminan. Esto lo paso rapidito porque ya lo mencioné. Lo mismo, los 1260 años de la supremacía papal durante la Edad Media. Comienzan con el decreto de Justiniano, estableciendo al Papa como cabeza del Sacro Imperio Romano de Occidente, y terminan por una orden judicial de Napoleón. Tomen prisionero al Papa Pío VI y llévenlo a Francia, y le quita su poder temporal. Ambos señalados de la misma manera. Y aquí ven los 1260 días, tiempos y medio tiempo, haciendo 1260 días, que en profecía son años. Así que ya lo hemos visto. Cada periodo de tiempo profético comienza y termina con una proclama judicial o legislativa. De igual manera, el periodo más largo de todos, en Daniel 12, los 1335 días, comienzan con la proclama de la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Ese es el gatillo, el detonador que comienza el tiempo de angustia. Como adventistas del séptimo día, nosotros sabemos que viene un tiempo de gran tribulación, de angustia sobre el mundo entero. Cristo, en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10, declara: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Viene una hora de prueba sobre el mundo entero. Viene un terrible periodo que, como leímos en nuestra lectura bíblica en esta hora, tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente, ni lo habrá. Ese tiempo de angustia se inicia con la proclamación de la ley dominical en los Estados Unidos, y es el hablar de una nación. En este caso, quien habla es la bestia, que se mira mansita como un cordero, pero que cuando abre su boca habla como ¿qué? Como dragón. Los Estados Unidos de Norteamérica hacen una proclama, y recuerden que es el acto de hablar, representa una declaración judicial, una declaración legislativa de una nación. De igual manera, terminan con la voz de Dios anunciando desde el cielo el día y la hora de la venida de Cristo. También los 1260 días de Daniel 12 comienzan con el decreto de la ley universal, de la ley dominical universal, y también los 1260 días terminan con la proclama del decreto de muerte. O sea, cada uno de estos periodos nos señalan un evento que va a estar marcado a través de una ley, y es un cumplimiento profético. Apocalipsis nos dice que se va a dar un decreto de muerte. Incluso habla de hablar también. Dice, mandará. Se le dio poder para que la imagen de la bestia hablara e hiciera matar a todo el que no la adorase. Otra vez, el hablar es un decreto, y es el decreto de muerte, que la imagen de la bestia hablara e hiciera matar a todo el que no la adorase. Nuevamente, es una declaración legislativa, un decreto de muerte. Los 1260 días de Daniel, el periodo más corto, también comienzan con el decreto de la ley dominical y terminan con la proclama del decreto de muerte para los que insisten en guardar el sábado y rechazan el domingo. Y los 1290
comienzan simultáneamente con los 1260, con la proclamación de la Ley Dominical Nacional, y terminan con voces desde el cielo que anuncian la condenación y la sentencia de Babilonia. Hoy vamos a hablar esto. Bueno, vimos que el tema central del libro de Daniel es el tiempo de angustia y la liberación del pueblo de Dios. Noten el versículo 1 de Daniel. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, el tema del capítulo 12 es el tiempo de angustia, pero el clímax es la liberación del pueblo de Dios. Por eso vimos anoche que el periodo más largo tiene que ver con el comienzo de ese tiempo de angustia y con el fin de ese tiempo de angustia. ¿Cuándo comienzan entonces los 1335 días? Comienzan con un cumplimiento profético. El evento que inicia el periodo de tiempo profético se encuentra en la profecía de Apocalipsis 13, versículo 11 y 14, y es el decreto de la Ley Dominical Nacional en los Estados Unidos de Norteamérica. Veamos lo que dice Apocalipsis 13. Habla de una bestia que sube de la tierra. Y esa bestia que sube de la tierra, pues ya sabemos a quién representa. Después vi otra bestia, dice el versículo 11, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y recuerden, cuando un poder político habla, se refiere a una ley, una ley. Así Estados Unidos va a promulgar esta ley. Y este decreto de la ley dominical está señalado con el acto de hablar de una nación. Allí mismo, en Apocalipsis 13 dice, hablaba como dragón, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Vean, por favor, en Apocalipsis 13, las veces que se menciona hablar, es muy importante porque esos son decretos, ¿ok? Con referencia a los Estados Unidos de Norteamérica, primero lo dice en el versículo 11. Hablaba como dragón. Pero luego dice en el versículo 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y vean el 15, no lo puse allí en la pantalla, pero el versículo 15 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, perdón, el 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Otra vez, el hablar es otro decreto judicial y ese lo vamos a ver al ver el decreto de muerte, porque ese decreto manda matar a todo el que no adore a la bestia o a su imagen. Elena de White claramente identifica a esa bestia que sube de la tierra. Conflicto de los siglos 493. Una nación, y solo una, dice ella, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué es mandar a los moradores de la tierra que adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada? El hablar de la nación, y lo estoy repitiendo mucho para que eso nos quede, porque es la llave que abre toda la comprensión profética, no solo de Daniel 12, sino de Apocalipsis, de los otros periodos proféticos de Daniel y de todo periodo profético de la Biblia. No importa dónde esté, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre un cumplimiento profético tiene que ver con esto. Y esta es la llave que nos da Elena de White. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Entonces, el decreto de la ley dominical en los Estados Unidos
representa la imposición de la observancia del domingo y equivale a imponer la adoración de la bestia y su imagen. Conflicto de los siglos, página 502. Y nuevamente nos dice, por el decreto que imponga la institución del papado, el domingo es la institución del papado, en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda su mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, y cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Esta cita en Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 151. Y anoche vimos entonces cómo los 1335 días tienen su inicio con el establecimiento del domingo como día de reposo obligatorio por ley en los Estados Unidos, la marca de la bestia. El domingo no llega a ser marca de la bestia sino hasta que se establece por ley, por el hablar de una nación, entonces se transforma en marca de la bestia el domingo. Hoy en día nadie tiene la marca de la bestia. La marca de la bestia es la autoridad que le hace dar una ley. La Iglesia Católica dio la ley de guardar el domingo y todos los que la guarden le van a estar obedeciendo ¿a quién? A aquel que dio la ley. Por eso la imposición de la marca de la bestia es justamente el aceptar una institución que viene del papado, y de esa manera estamos aceptando la autoridad de ese poder, y eso equivale a adorar a la bestia y a su imagen. El inicio del tiempo de angustia, que dura en total 1335 días, con la ley dominical nacional, y la profecía decía, bienaventurados los que esperen y llegue, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Recuerden que son días literales que vendrían a corresponder a 3 años, 8 meses y 15 días en total. Y terminan con la voz de Dios anunciando desde el cielo el día y la hora de su venida y promulgando su pacto eterno. La liberación del pueblo de Dios viene entonces. Y esto es lo que nos vamos a concentrar ahora. Aquí quedamos anoche. Ahora, si el versículo dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces, ¿qué es lo que debemos esperar? Vean la pregunta. Si el versículo dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Obviamente hay algo que hay que esperar, pero para poder esperar algo, pues resulta evidente que el pueblo de Dios estará esperando de que llegue algo, esperando por algo. Y resulta evidente también de que si vamos a estar esperando algo, en primer lugar debemos saber cuándo comenzar a esperar. En segundo lugar, debemos saber qué es lo que estamos esperando, porque yo no puedo estar esperando algo si no sé lo que estoy esperando. Y en tercer lugar, tengo que saber cuándo termina la espera. No se alcanza a leer aquí porque está en rojo por la luz, ¿verdad? Pero aquí dice, deben saber cuándo termina la espera. ¿Okay? Y justamente los 1335 días nos dicen cuándo comienza el conteo. ¿Desde cuándo comienzo a contar 1335? Con la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos. ¿Y cuándo termina? Exactamente al cumplirse 1335.
35 días. ¿Y qué es lo que estoy esperando al final de esa fecha? Pues la liberación del pueblo de Dios. Aquí es lo que vamos a estar esperando. Ahora noten, el evento que alerta al pueblo de Dios al hecho de que ha comenzado el conteo regresivo. Countdown to zero. Countdown. Conteo regresivo es la ley dominical. Y eso me anuncia que la gran crisis de todos los siglos ha dado a inicio, el gran tiempo de angustia en la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos. Y así se inicia el periodo de espera para el pueblo de Dios. Esperamos por dos cosas. En primer lugar, por el día de nuestra liberación. Y en segundo lugar, por la bendición prometida. Y esto lo vimos anoche en una cita y lo vamos a ver nuevamente en el conflicto de los siglos, en la página 698. Miren lo que vamos a esperar. Dice así. Recuerden que la voz de Dios marca el fin de los 1335 días. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando llegó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar. Ahora vean qué interesante, porque aquí dice que cuando se escuche la voz de Dios, Él va a promulgar su pacto eterno. Y ya vamos a ver que la Biblia anuncia. Ustedes saben que una vez Dios habló desde el cielo y promulgó su santa ley, ¿verdad? Sobre el monte Sinaí. Pero esta próxima vez lo va a hacer otra vez. Solo que en aquella época solo el pueblo de Israel lo escuchó, pero ahora lo va a escuchar el planeta entero, lo va a escuchar. Y la voz que una vez hizo sacudir al monte Sinaí ahora va a sacudir, bueno, lo vamos a ver en un segundito, no solo la tierra, sino también las potencias de los cielos serán sacudidas. Wow, va a ser tremendo cuando Dios promulgue otra vez su santa ley desde el cielo con voz potente. Dice aquí, sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. Pero vean qué interesante. Dice que el pueblo de Dios, fiel a Él, que está esperando, y estuvimos contando que llegara ese día para escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Ahora que escuchamos la voz, levantamos los ojos en alto y al promulgar la ley, Moisés, cuando bajó del monte, le brillaba el rostro. Pero aquí dice que todos los que fueron fieles a Dios y escuchan y hacen ese pacto con Dios, sus rostros van a brillar. Los malos no los pueden mirar, se van a tapar el rostro porque los ofusca el resplandor. ¿Notaron ustedes por qué la profecía de Daniel 2 es literal? A veces interpretamos en forma espiritual el versículo 3 de Daniel 12, donde dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud, como las estrellas brillarán a eterna eternidad, a eterna eternidad, a perpetua eternidad. Ahora vean, el versículo dice, los entendidos resplandecerán. Y nosotros decimos, bueno, pues es simbólico, espiritual, van a resplandecer. No, mis hermanos, es literal, nuestros rostros van a brillar. O sea, todo Daniel 12 es una profecía literal, literal. Hasta nuestros rostros van a brillar. Sigue diciendo, y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Así que hay dos cosas. Vamos a esperar la voz de Dios que va a anunciar el día y la hora de la venida del Señor y va a proclamar su santa ley, pero también Dios va a dar una bendición sobre los que guardaron su ley y su santo sábado. Ay, cuando esa bendición sea dada, pobrecitos los que pelearon contra el sábado, ¿verdad?
Pobrecitos los que se levantaron contra el santo día del Señor y dijeron que Cristo lo había cambiado, que ya no era el sábado sino el domingo. La bendición es igual cuando Dios creó. Dios creó en 6 días y ¿qué hizo con el séptimo día? Lo bendijo y lo santificó. Dios pronunció una bendición sobre el sábado y ahora al final, al promulgar su ley otra vez, vuelve a pronunciar una bendición sobre los que guardaron su sábado. Pero la bendición alcanza solo a los que guardan el sábado, los que guardan los mandamientos del Señor. Cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Oh, mis hermanos, la voz de Dios es el clímax de toda la historia. Es aquello que vamos a estar esperando. Nosotros siempre decimos como adventistas, estamos esperando la venida del Señor. Y es cierto, pero no sabemos en qué día y qué hora Él va a venir. Y no hay ninguna profecía de la Biblia que nos indique el día y la hora. Saben, muchos han acusado al pastor Gambetta por enseñar esto de Daniel 2 en el futuro. Es que Gambetta está poniendo fecha para la venida de Cristo. Y dicen, una vez se promulgue la ley dominical, él dice, pues hay que contar 1335 días y es la venida de Cristo. Mentira. No anuncia el día y la hora de la venida del Señor. Es Cristo quien va a anunciar el día y la hora de su venida. La voz de Dios lo va a anunciar. Entonces, ¿cómo lo voy a anunciar yo? Si yo no sé cuándo va a ser, ni ninguna profecía me lo indica. Pero la voz de Dios es el gran clímax. Sí, nosotros esperamos la venida del Señor, pero no sabemos qué día ni qué hora. Pero el Señor lo va a anunciar. Por eso esperamos esa voz de Dios. Vean qué interesante lo que habla la Biblia y el espíritu de profecía sobre la voz de Dios. En Primeros Escritos, página 285, la mensajera del Señor dice, al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo. Hermanos, conferir el pacto, ¿saben lo que es esto? Dios hizo un pacto con su pueblo escogido al pie del monte Sinaí. No lo cumplieron hasta que Dios terminó por desechar ese pueblo. Pero ahora Dios va a hacer un pacto por toda la eternidad. Y la base de ese pacto va a ser su ley. Los que quieran ser parte de mi reino eterno, tienen que aceptar mi ley para siempre. Y ese es el pacto que hacemos con Dios, que le vamos a obedecer. ¡Wow! Es tremendo pensar que para poder entrar con Cristo a ese reino que Él, porque todas las profecías de Daniel terminaban con el establecimiento del reino. Daniel 2, la piedra que hace un gran monte, el reino de Dios. Daniel 7, el reino es dado al pueblo de los santos del Altísimo. Daniel 8, el juicio investigador y el reino es dado, el juicio en favor de los santos. Y así todas las profecías terminan con el reino, pero para ser parte de ese reino hay que hacer un pacto primero. Y todos los que hagamos ese pacto con Dios, el pacto sempiterno, podremos ser ciudadanos del reino eterno. Y aquí, pues, repite Primeros Escritos lo mismo que leímos en el conflicto, ¿verdad? Dios pronuncia una frase y se detiene. Aquí da todavía más detalle. Se detiene hasta que las palabras de la frase retumban por toda la tierra. ¿Saben? La voz no es tan rápida como la luz. La luz se desplaza mucho más rápido que el sonido. Por ejemplo, cuando usted ve un relámpago en el cielo, no necesariamente, a menos que el relámpago, que el rayo esté cayendo muy cerquita de donde usted está, entonces va a escuchar casi la luz y el trueno de inmediato. Pero si está más lejos, usted primero ve la luz y después escucha el retumbar. ¿Por qué? Porque el sonido se traslada más despacio que la velocidad de la luz. Por eso Dios, al dar cada mandamiento, se detiene y espera que sus palabras
Den la vuelta a todo el planeta. Y cuando, yo no sé, quizás alguien puede sacar la cuenta matemáticamente y decirme cuánto le toma la voz de el sonido dar la vuelta a todo el planeta. No sé, deben ser segundos, ¿verdad? Segundos. No creo que sean minutos, no, son segundos. Pero aún así, Dios pronuncia y se detiene mientras las palabras de la frase retumban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová, y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrorísimos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne, y al final de cada frase los santos exclamaban ¿qué? Lo más grande, la promulgación de la ley, el pacto eterno que nos da derecho a la ciudadanía del reino eterno. Ustedes van a decir, gloria, aleluya. ¿Cómo es que van a decir? Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Saben, hay muchos hoy en día que les gusta mucho decir gloria y aleluya, sin mencionar a nadie en particular, ¿verdad? Hay muchos de iglesias que nomás dicen gloria, aleluya, pero cuando usted le dice, acuérdate del santo sábado para santificarlo, ya no dicen ni gloria ni aleluya, ¿verdad? Miren cómo termina esta cita de Primeros Escritos. Sus semblantes estaban iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malos no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado, santificando el sábado, resonó un potente grito. ¿Cómo es, hermano? Potente grito. Esto no es gloria, aleluya. Esto es un potente grito de victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Wow, qué pavoroso va a ser estar en la presencia de Dios, escuchando la voz que haga temblar los cielos y la tierra. Yo quiero que ustedes busquen por un momentito, no está aquí en mi presentación, pero quiero que busquen en su Biblia en Mateo capítulo 24. Dice el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, yo sé que hubo un día oscuro, que hubo una luna en sangre y una caída de estrellas cuando se abrió el sexto sello, el último periodo. Pero esto está diciendo después de la tribulación de aquellos días. ¿Y de qué tribulación está hablando? Miren el versículo 21. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Esa es la peor de todas las tribulaciones. Si la tribulación de la Edad Media fuera lo que se está refiriendo, entonces la que viene no va a ser nada comparada a ella, porque de aquí está hablando una tribulación cual nunca jamás hubo ni lo habrá. Daniel 12:1, tiempo de angustia cual nunca fue desde el principio del mundo ni lo habrá. Entonces estamos hablando del tiempo de angustia. Y después de ese tiempo de angustia, al terminar el tiempo de angustia, es cuando el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Ahora vean qué interesante. Les voy a leer aquí la visión más corta que tuvo la mensajera del Señor en toda su vida. Ustedes saben que Elena de White tuvo su primera visión cuando tenía 17 años de edad. Era una niña, una jovencita. Es más, el 27 de noviembre cumplió los 17 años.
Cuando ella pasó por el chasco, como pasaron todos los adventistas, el 22 de octubre de 1844, tenía 16 años. Todavía no cumplía los 17, porque ya los cumplía el 27 de noviembre. Y el 22 de octubre era un mes y un poquito más antes. Luego cumple los 17 años. Y el 10 de diciembre de ese mismo año, 1844, tuvo su primera visión. Esa primera visión está registrada en el librito Primeros Escritos y se titula el capítulo Mi primera visión. Fascinante esa primera visión. Pero no les voy a hablar de esa. Elena Harmon, que después se casó, bien jovencita se casó, por cierto. ¿Saben cuántos años tenía cuando se casó? 19 años tenía, 19 años. Y su esposo, el pastor Jaime White, le llevaba 10 años de diferencia. Él tenía 29 y ella tenía 19 años. Se casó con el pastor Jaime White. Por eso la conocemos como Elena de White. De White al estilo hispano, ¿verdad? De gambeta, de White, ¿ok? Pero realmente su nombre era Elena Harmon. Ellen en inglés, Ellen Harmon. ¿Ok? White, por su esposo White. ¿Saben? Ella tuvo más de 2000 sueños proféticos y visiones a lo largo de sus 70 años de ministerio profético. Igual que Isaías, que fue profeta por 70 años. Elena de White fue profeta por 70 años. Desde los 17 su primera visión hasta los 87 años de edad, que murió aquí en California, al norte de California, habiendo cumplido 6 meses antes los 87 años. Y por cierto, su última visión es muy interesante, pero no la vamos a hablar de esa tampoco. Algunas de sus visiones duraban hasta 4 horas. La más larga duró 4 horas y media. No les voy a contar de esa visión, pero es interesantísima. Por 4 horas y media no respiró. La examinaron 3 médicos distintos y corroboraron que no entraba ni salía aire a sus pulmones. Por 4 horas y media no respiró. Dios la mantenía. Esa fue la visión más larga. Se llama la visión del gran conflicto. Del gran conflicto. Dios le mostró el conflicto, el origen en el cielo y ese conflicto a lo largo de los siglos hasta el final de todo. Como resultado de esa visión y otras subsiguientes, ella escribió el libro El conflicto de los siglos, ¿verdad? Pero hoy les voy a mencionar, porque tiene relación con esto, la visión más cortita que ella tuvo. Posiblemente la visión puede haber durado unos 10, 15 segundos, no minutos, segundos. Fue como un flash que ella vio. Toma más tiempo escribirla y relatarla que lo que le demoró la visión. Está en este librito, Primeros Escritos, y se las voy a leer porque tiene que ver con esto. Está en la página 41. Fíjense. Es un parrafito, esta visión. Y es tan cortita que casi la mitad de lo que ella habla es de lo que no vio en visión. Pero lo que vio es muy cortito. Dice así: el 16 de diciembre de 1848. Ella tenía 21 años. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Mateo 24, 29. Y las potestades del cielo serán conmovidas. Y el Señor le mostró eso en esa cortita visión. Dice, vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Se dice, bueno, pero eso es lógico. No, porque la gente de su época decían que la conmoción de las potestades del cielo,
Aquí está, más adelantito ella dice, vi que la conmoción de las potencias europeas no es como algunos andan enseñando la conmoción de las potestades del cielo. Había gente que decía, eso de que las potencias de los cielos serán conmovidas es la conmoción de las guerras que hay en Europa. Y ella dijo, no, cuando Dios dijo cielo se refiere ¿a qué? Al cielo. Y cuando dijo tierra se refiere ¿a qué? A la tierra. Todo eso ella está explicando lo que ella entendió por la visión. Todavía no ha dicho lo que soñó. Solamente dijo, vi una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Sigue diciendo, las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan aquí en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. ¿A la qué? A la voz de Dios. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. Se saldrán de sus órbitas. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Wow, ¿ustedes saben lo que es cuando el sol se pare y la luna se mueva de su órbita y las estrellas del cielo se salgan de sus órbitas y se desquicien? No se van a aniquilar, pero se van a mover. ¿Y saben lo que las va a mover? Cuando Dios promulgue su ley, va a sacudir el cielo y la tierra a su voz. Sigue diciendo. Ahora va a decir lo que vio. Hasta aquí explicó lo que ella entendió. Ahora dice lo que vio. Dice, vi que sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. Eso es lo que vio. Ahora está describiendo lo que vio. Un montón de nubes que se movían en el cielo y se chocaban. Nubes negras unas con las otras. La atmósfera de pronto se partió. Se abrió, enrollándose hacia atrás. Las nubes se partieron y se fueron enrollando hacia atrás. Y entonces pudimos ver en medio de la constelación de Orión un espacio abierto por donde bajó la voz de Dios. Wow, esto a mí me sorprende. ¿Saben por qué? Hoy en día nosotros sabemos que en medio de Orión hay un agujero negro. Los astrónomos lo descubrieron y eso fue aquí en California. 100 años más tarde, en el año 1950, o sea, para ser exacto, 102 años más tarde que ella escribió esto, en el Monte Palomar, no muy lejos de aquí, a 1 hora de aquí, lo que era en aquel entonces el observatorio astronómico más grande en la Tierra. Hoy ya hay otros muchos más grandes que ese, pero en esa época, en 1950, era el observatorio astronómico más grande del planeta Tierra, sobre el Monte Palomar, aquí por cerca de San Diego, ¿okay? Más al norte de San Diego, entre Temécula y San Diego. Y saben, ellos descubrieron en medio de la constelación de Orión, cuando le metieron el famoso telescopio, el Hubble se llamaba. Era un telescopio que tenía unos lentes, pero gruesos. Ustedes saben que es como una lupa, ¿verdad? Un telescopio. Cuanto más grueso el lente, pues más grande se ve, ¿no es cierto? Y le metieron ese telescopio de tamaño. El vidrio es tan grande como todo este cuarto y gruesísimo. Y cuando lo enfocaron a Orión, se encontraron que había un agujero como un túnel y le siguieron acercando y acercando y acercando. Y hoy en día, después de ese primer descubrimiento del agujero negro, hay telescopios mucho más potentes. Hasta el día de hoy no le han encontrado el fin del agujero.
Se han metido con lo más poderoso que hay en astronomía y todavía dicen que es como un túnel y que todo lo que entra en el agujero negro desaparece. Elena de White, con 21 años de edad y no sabía nada de astronomía, Dios le mostró que en medio de la constelación de Orión hay un espacio abierto, 100 años antes que los astrónomos lo descubrieran. Y dice, por ese espacio abierto es por donde va a bajar la voz de Dios. También vi que es por ese mismo espacio abierto que descenderá la santa ciudad de Dios. No solamente baja la voz de Dios por ahí, pero por ese túnel, ese espacio abierto, va a bajar la nueva Jerusalén cuando venga en la tercera venida de Cristo. Y por allí también ella escribió en otro lugar, va a bajar Cristo con sus ángeles. Es la puerta que da al tercer cielo, a la morada de Dios. Dice, vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerras, espada, hambre, pestilencia, conmueven primero las potestades de la tierra. Y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Ahora entiendan, hermanos, la voz de Dios es algo grandioso. Ningún ser humano que está vivo en esta tierra ha escuchado alguna vez la voz de Dios en toda su majestad. Si la escucháramos, posiblemente no la soportaríamos. Cuando Dios promulgó su ley sobre el monte Sinaí, dice Éxodo 20, que el pueblo se espantó aterrorizado y se pusieron lejos del monte. Y le dijeron a Moisés, por favor, que no vuelva a hablar Dios con nosotros para que no muramos. Mejor ve tú y habla tú con él y tú nos dices lo que él nos quiere decir, pero que no volvamos a escuchar esa voz, porque nos vamos a morir todos. Así de terrible es. Vamos a un versículo más. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, para que entendamos lo importante de la voz de Dios, porque a veces pasamos estas cosas así como livianitas. Todos decimos, ay, yo espero la venida del Señor. Pues te digo algo, bienaventurado el que espere la voz de Dios. Bienaventurado el que espere el fin de los 1335 días. Por eso quiero que vean la importancia de la voz de Dios. Dice Hebreos capítulo 12. Y está hablando primero del monte Sinaí. Dice el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Noten, oscuridad, tinieblas y tempestad fue lo que bajó sobre el monte Sinaí. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Ahí está la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. No querían escuchar la voz de Dios. Versículo 21, y tan terrible era lo que se veía y se oía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés, que era un hombre santo que hablaba cara a cara con Dios, quedó todo así, que no podía ni respirar, temblando de tan terrible de escuchar la voz de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 26. La voz de aquel que conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el ¿qué? ¡Wow! Esa es la conmoción de las potestades del cielo. La tierra se va a sacudir de una manera tan violenta, ahora lo vamos a leer, que va a parecer que la tierra se va a partir. Terrible como se va a sacudir por la voz de Dios.
pero el cielo se va a sacudir también. Cuando pase la voz tronando, los astros se van a hacer a un lado para dejar lugar a que pase la voz de Dios. El sol se va a correr para un lado, la luna se va a correr para el otro, las estrellas van a volar por todas partes, sacudidas por la voz de Dios. Y usted dice, pero eso es real, suena como a ciencia ficción. You better believe it. Mejor que lo creas, porque va a ser una realidad. Literalmente la voz de Dios va a sacudir el cielo y la tierra. Vean esta otra cita. Esta está en Eventos de los Últimos Días, página 273. Dice así, está hablando del pueblo de Dios justamente, y ya vamos a ver que esto tiene que ver con el decreto de muerte, porque se va a dar el decreto de muerte y en ese mismo día que entra en vigencia el decreto de muerte, va a venir la liberación del pueblo de Dios. Ya lo vamos a leer, dice, los rodearán las huestes de Satanás y los hombres perversos para alegrarse de su suerte, porque no parecerá haber para ellos medio de escapar. Pero en medio de las orgías y el triunfo de aquellos, se oirá el estruendo ensordecedor del trueno más formidable. Los cielos se habrán ennegrecido y estarán iluminados únicamente por la deslumbrante y terrible gloria del cielo cuando Dios deje oír su voz desde su santa morada. Los cimientos de la tierra temblarán, los edificios vacilarán y caerán en espantoso fragor. El mar hervirá como una olla y toda la tierra será terriblemente conmovida. El cautiverio de los justos se cambiará, se acabó el cautiverio. Y con suave y solemne susurro se dirán unos a otros, somos librados. Es la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que trae la liberación? Y lo vamos a saber. Fíjense que los que van a estar allí acosados, que ya están a punto de caer sobre ellos y matarlos, y los demás se están burlando y dicen, ¿dónde está el Dios de ustedes que no los defiende? Están en nuestras manos. Faltan minutos para que les quitemos la vida, porque el decreto de muerte entra en vigencia a las 0 horas. A las 0 horas. Y nomás están esperando que se cumpla la hora. Pero a la hora de la medianoche es cuando el trueno sacude la tierra entera. Y suceden algunas otras cosas impresionantes, pero fíjense que el pueblo de Dios va a decir, somos en solemne susurro unos a otros. Al que está a mi lado, la voz de Dios, somos librados, es la voz de Dios, alabado sea su nombre. Ven cuán importante es ese tema de la voz de Dios, es la que trae la liberación. La voz de Dios es la que trae la liberación, no solamente de los vivos, pero también de los muertos. Por eso puse a la mensajera del Señor, porque ella va a resucitar. En un momentito más vamos a ver de esa resurrección de Daniel 12, versículo 2. Miren cómo lo describe el libro de Apocalipsis a la voz de Dios. Apocalipsis 16, versículo 17 al 21. Y por cierto, a esto se le llama la séptima copa de ira o la séptima plaga. Ya han pasado la primera plaga, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y finalmente el séptimo ángel. Eso está en el versículo anterior al que puse, en el 16. O más bien en el, Apocalipsis 16, 17. Le falta la primera partecita del versículo. Dice, y el séptimo
séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y ahora sí está de ahí en adelante. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: It is done. Se acabó esto. Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Ahí están las voces de Dios, los 10 mandamientos y los truenos que están anunciados. Y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Wow, parece que el epicentro de este terremoto va a ser en Roma, la gran ciudad. Y se va a partir en 3 la ciudad. Se va a hundir. Es una península. Pero cuando la península itálica se parta en 3, y va a ser por el mismo centro de la ciudad de Roma, y se va a hundir el Vaticano. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Las ciudades del mundo se van a desplomar. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Está en rojo, pero no se ve bien porque hay mucha luz. Un enorme granizo como del peso de un talento. Enorme granizo. Vean el granizo, porque ahora lo vamos a volver a encontrar al granizo. Todo eso como resultado de la voz de Dios. Veamos ahora algunos versículos bíblicos que hablan de esto, porque a veces decimos: pero Elena de White es la que habla de la voz de Dios. Se equivocan, no solo ella. El mismo Espíritu Santo que inspiró a Elena de White es el mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas que escribieron la Biblia. Está todo de acuerdo. Leamos algunos versículos de la voz de Dios. Vean Isaías 30:30. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Ahí está hablando de la séptima plaga, la piedra de granizo que va a caer como del peso de un talento. Pero ¿qué marca eso? Que Jehová hará oír su potente voz. Y va a haber llama de fuego, torbellino. Torbellino es como un tornado. Y tempestad y piedra de granizo. Isaías 33:3. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Micael y será librado tu pueblo. Las naciones, los que están a punto de tomar al pueblo de Dios, salen huyendo, esparcidos por el estruendo. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Próximo versículo, Job 37. Buscando sobre la voz de Dios me encontré con este. Nunca lo había encontrado, es primera vez que lo estoy usando al hacer esta presentación. Dice: oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido. Fíjense, se escucha la voz y luego sigue el eco bramando su sonido. Lo mismo que leímos ahí en primeros escritos, ¿verdad? Que Dios pronuncia y espera hasta que la voz da la vuelta alrededor de la tierra. Aquí dice: el sonido que sale de su boca, después de ella, de esa voz,
brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Aleluya, qué tremenda la voz de Dios. Pues a esa voz se formó el planeta Tierra. Miren el poder que tiene esa voz. La Biblia dice que Dios dijo y fue hecho. Él mandó y las cosas comparecieron delante de él. Ese poder tan grande, imagínense que Dios pudo sacar materia de la energía de su voz. Y ahora la energía de su voz destruye la materia. Es tremendo lo que estamos leyendo, la voz de Dios. Miren el Salmo 18. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y habrá densas tinieblas debajo de sus pies. Hermanos, cuando llegue la quinta plaga, que son tinieblas sobre toda la tierra, recuerden que las tinieblas que espantan y llenan de pavor son solo para esconder a Dios que se está acercando para librar a su pueblo. Las tinieblas lo esconden a él. Dice, había densas tinieblas debajo de sus pies. Sigue diciendo el Salmo 18. Cabalgó sobre un querubín. El carro de Dios es de fuego, de querubines, y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de él, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia, las nubes se abrieron, granizo y carbones ardientes cayeron. ¡Wow! Sigue diciendo, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Ahí está el granizo mencionado, que es la séptima plaga. Envió sus saetas y los dispersó. ¿Por qué creen que Dios manda sus saetas, el granizo? Porque los malos están rodeando a los justos y están a punto de quitarles la vida por el decreto de muerte. Y entonces Dios se levanta a defender a su pueblo. Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que defiende a los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. ¿Ustedes saben lo que es eso? Miren, cuando hay antes le llamaban maremotos. Hoy ya hay un nuevo nombre para los maremotos, se dice tsunami. Tsunami es un término japonés, porque en Japón ha sido azotado muchas veces por estos maremotos. Antes se llamaban maremotos, pero ahora es tsunami. Cuando el mar viene un tsunami, primero se retira el mar kilómetros hacia adentro, y cuando regresa trae una ola tan y tan grande que se mete en la tierra por kilómetros hacia adentro. Pero aquí dice que los cimientos del mundo van a quedar al descubierto. ¿Sabes lo que es eso? Vamos a ver el fondo del mar, cuando el mar se vaya todo para un lado, porque la tierra, ustedes saben, alguna vez han puesto agua en un vaso, ¿verdad? Y si le comienzan a hacer así el vaso, se va el agua para un lado y luego se va para el otro. Se derrama, obviamente. Pero si lo ponen en una olla y la comienzan a sacudir hacia así, y cuando se va para así, deja descubierta
los fundamentos de la tierra y luego regresa arrasando todo en su camino. Es terrible lo que estamos leyendo. Jamás se ha visto algo semejante en la historia de la humanidad. Por el aliento de su nariz. Miren este otro salmo, el Salmo 29, versículo 3 al 9. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Voz de Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Hizo saltar como becerros a los cedros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto del Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas. ¡Wow! Los árboles gigantescos van a ser desgajados por la voz de Jehová. Y desnuda los bosques. Cuando pasa la voz de Jehová, los árboles vuelan con raíces y todo por el aire, en el torbellino que se forma por la voz de Jehová. En su templo todo proclama su gloria. Recuerden que la voz sale del trono, del templo de Dios, pero pasa por el cielo y va moviendo estrellas y planetas y galaxias en su camino para venir a sacudir la tierra, pero también a proclamar su santo pacto. Salmo 68. Y hay muchísimos versículos, escogí algunos solamente. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios sobre Israel en su magnificencia. Su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Oh, mis hermanos, por eso escogí este versículo. No solo porque dice dará su voz, su potente o poderosa voz, pero también dice da fuerza y vigor a su pueblo. Cuando los demás huyan despavoridos por los truenos de la voz de Dios, el pueblo de Dios va a decir en un susurro: es la voz de Dios, somos librados. Eso trae ánimo, eso trae poder, fuerza, vigor a su pueblo. Se acabó el tiempo de espera, llegó la liberación. Vean cuán importante es esto. Los que han puesto estos periodos solo para el pasado se han perdido toda esta riqueza que tiene que ver con el tiempo de angustia, que nos muestran el gozo y la alegría de estar esperando por esa fecha que Dios mismo señaló en su palabra. Jeremías 25, un texto muy conocido. Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, no se recogerán ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Joel, otro profeta que habla del tiempo del fin. Joel dice: y Jehová rugirá desde Sión. Joel 3:16. Dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo decía: ya Dios lo prometió una vez más, y haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo? Aquí está la promesa en Joel. Y también está la promesa en Ageo. No lo puse al de Ageo, pero Ageo también dice una vez más: y haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Ageo 2:6. Jehová, sin embargo, será la esperanza de su pueblo y la fortaleza
de los hijos de Israel. Alabado sea su nombre, hermano. Aunque tiemble la tierra, nosotros estaremos seguros. Y ahí está el versículo que ya leímos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ahora, ¿cuáles son las tres cosas que dirá la voz de Dios? Bueno, ya apareció la tercera. La primera es, hecho está. La segunda, proclamará el día y la hora de la venida de Jesús. Y lo tercero, proclamará el pacto sempiterno, la bendición para los que guardan los mandamientos. Tres cosas dirá la voz de Dios. Primero, hecho está. Ese es el terremoto. Cuando Él dice, it is done. Esto se acabó. Consumado es. Cuando Cristo murió también dijo, consumado es. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y salieron muchos de los dormidos con Jesús por otro terremoto, ¿verdad? Ahora también los sepulcros se van a partir, ya lo vamos a leer. Tres cosas entonces. Hecho está, esa voz es la que produce el terremoto y la conmoción de las potestades del cielo. Esa voz va a proclamar el día y la hora de la venida de Jesús y va a proclamar el pacto sempiterno, o sea, la bendición para los que guardaron los mandamientos de Dios.